tal, compañeros? Continuando con los temas acerca de la radiación, vamos a hablar acerca de las propiedades de la radiación. La mayoría de los materiales que se encuentran en la práctica, ¿verdad?, como los metales, la madera o los ladrillos, son opacos a la radiación térmica y se considera que la radiación es un fenómeno superficial, o sea, es decir, que la radiación es absorbida o emitida a menos de unas cuantas de las primeras micras de la superficie, y por esto hablamos de propiedades relativas a la radiación de la superficie para materiales opacos, donde un material opaco sería aquel que no es transparente, ¿sí? Y para otros materiales, como por ejemplo el vidrio o el agua, en donde se permite que la radiación visible eh, penetre hasta profundidades considerables antes de que haya algún tipo de absorción, no se le puede considerar un fenómeno superficial, obviamente, ¿verdad? Ya que en estos materiales semitransparentes todo el volumen interactúa con la radiación, pero a su vez son considerados opacos ante la radiación infrarroja. Es decir, un cuerpo opaco, ¿verdad? Qué sé yo, su teléfono no permite el paso de la luz, por eso genera sombra. Sin embargo, en una mayor medida o completamente, ¿verdad?, los vidrios y el agua no permiten el paso de la radiación infrarroja. ¿De qué depende esto? Depende de las características del fluido, ¿no?, en su composición ya a un nivel molecular. Por lo tanto, los materiales pueden exhibir un comportamiento distinto a longitudes de ondas diferentes. O sea, puede que un material sí permita el paso de lo que sería la luz visible para nosotros, pero que no permita el paso de la luz infrarroja, o que sí permita el paso de la luz infrarroja, pero no el paso de la luz visible, y así, ¿no? Entonces se exhibe un comportamiento distinto a longitudes de onda diferentes, y esta dependencia con respecto a las longitudes de onda es una consideración importante en el estudio de las propiedades relativas a la radiación. O sea, si vamos a analizar las propiedades de la radiación, se tiene que hacer en función de qué rangos de longitudes de onda estamos hablando. En donde una de estas propiedades de la radiación de la cual vamos a hablar va a ser la emisividad. La emisividad de una superficie representa la razón entre la radiación emitida por una superficie dada y la radiación que emitiría un cuerpo negro a la misma temperatura. Por ejemplo, si recordamos lo que habíamos mencionado acerca de cuerpos negros, habíamos dicho que un cuerpo negro era el cuerpo perfecto, ¿no?, el cuerpo idealizado, aquel que absorbía toda la radiación que le llegaba y que emitía toda la radiación. Pero sabemos que en la realidad no es así. Donde la emisividad la denotaríamos por el símbolo epsilon, y su valor va a tener que estar entre 0 y 1. ¿Por qué? Pues porque no puede que un cuerpo emita radiación de manera negativa, ¿verdad? Y no puede ser que un cuerpo emita más radiación que un cuerpo negro. ¿Por qué? Porque se está haciendo con respecto al cuerpo negro. Vamos a definir a la emisividad como epsilon, y el valor de la emisividad tiene que estar entre 0 y 1. Donde esta emisividad sería una medida de cuánto se acerca a un cuerpo negro. Es decir, un cuerpo negro, ¿qué emisividad tendría? Pues un cuerpo negro tiene una emisividad de 1, ¿no?, para el cuerpo negro. Donde la emisividad, a su vez, de una superficie real no es constante, más bien varía con la temperatura de la superficie, así como con la longitud de onda. Entonces va a estar dado por un cierto tipo de ecuación, ¿no?, y a su vez por la dirección de la radiación emitida, por lo que pueden haber distintas emisividades para la misma superficie dependiendo de sus efectos considerados. O sea, puede que un cuerpo a 500 Kelvin tenga cierta emisividad, a 2000 Kelvin tenga otra emisividad, a 500 Kelvin y considerando nada más una longitud de onda tenga cierta emisividad, a esos mismos 500 Kelvin pero analizando otra longitud de onda, o sea, que emita mejor ciertas longitudes de onda que otras con respecto al cuerpo negro, y que las emita mejor hacia ciertos lados dependiendo del cuerpo, ¿no? O sea, todo es una variable. Donde la emisividad más elemental que tendríamos es la de la emisividad direccional espectral. O sea, yo puedo definir mi emisividad en términos de muchas variables. En este caso, las variables que yo voy a tener pueden ser la dirección, la temperatura, el ángulo y todo eso. La emisividad que yo voy a definir, la que engloba la mayor cantidad de variables, sería la emisividad direccional espectral. Lo pongo aquí.
emisividad direccional espectral, la cual se define como la razón entre la intensidad de la radiación emitida por la superficie a una longitud de onda específica en una dirección específica y con respecto a la de un cuerpo negro, que matemáticamente se describiría así. Yo matemáticamente describiría a la emisividad, cierta longitud de onda con cierta dirección, que estaría en función de la longitud de onda, de los ángulos de dirección, que en coordenadas cilíndricas, como ustedes saben, se utilizan, que en coordenadas esféricas se utilizan dos ángulos. Con dos ángulos basta para describir cualquier cuerpo y una longitud radial. Entonces estaría en función de la longitud de onda, las coordenadas direccionales y la temperatura. Y sería la intensidad que emite mi cuerpo a esa longitud de onda con esas direcciones en términos de la longitud de onda, las direcciones y la temperatura con respecto a la intensidad de radiación que emite el cuerpo negro, en donde la intensidad de radiación de un cuerpo negro depende únicamente de la longitud de onda y de la temperatura. ¿Sí? Donde los subíndices lambda pues me indica el espectro del cual yo voy a estar hablando, lo puedo analizar a cierta longitud de onda, y los subíndices teta en este caso y phi me representarían la dirección de los cuerpos negros, la dirección de los cuerpos, en donde a los cuerpos negros no les afecta la dirección, en donde la intensidad de radiación es un tema que nos salteamos, pero pues si quieren lo vemos, es que no viene en el temario y realmente vamos a hablar de otro tipo de emisividad por lo general. Esto es nada más como un comentario, ¿no? La radiación depende de la longitud de onda y depende de la temperatura, como ya vimos, pero también depende de la dirección a la cual está apuntando con respecto a la geometría del cuerpo. Y esa sería la más general, la que incluye longitud de onda y temperatura. Sin embargo, también existe otro tipo de emisividad, que es la emisividad direccional total. Me la pongo aquí, emisividad direccional total. Emisividad direccional total. En donde la emisividad direccional total es aquella que se define utilizando todas las intensidades sobre todas las longitudes de onda. Entonces nada más nos vamos a fijar en la dirección y la temperatura. En la emisividad direccional espectral, direccional es porque nos importa hacia dónde se dirige, y espectral porque nos importa el espectro electromagnético sobre el cual se encuentra, que a qué longitud de onda. En la emisividad direccional total únicamente nos importa la dirección a la cual se dirige, que expresado matemáticamente sería la emisividad direccional, que estaría en función de la dirección que tiene y la temperatura, y sería la relación entre la intensidad de radiación que emite mi cuerpo real, cierta dirección, con cierta temperatura, con respecto a la intensidad de radiación total que emite mi cuerpo negro a una temperatura, en donde de nuevo la intensidad de radiación es un tema del cual no hablamos porque pues esto es nada más como conceptual, no vamos a hablar mucho a menos de que vea que se tiene que cubrir en el temario. Después hablamos de intensidad de radiación, que es algo muy sencillo. Y ya, ¿no? Entonces yo puedo definir la emisividad dependiendo de qué variables esté tomando a cuenta o no. Sin embargo, pues en la práctica, como les decía, ¿verdad?, que es en la cual nos vamos a enfocar, suele ser más conveniente trabajar con las propiedades relativas de la radiación promediado sobre todas las direcciones. O sea, no nos interesa mucho qué radiación emite un cuerpo nada más en una dirección, sino qué radiación emite en todas las direcciones, que serían las propiedades hemisféricas. ¿Sí? Entonces vamos a definir otro tipo de emisividad, que va a ser la emisividad hemisférica espectral, en donde la emisividad hemisférica espectral, lo anoto aquí, emisividad hemisférica espectral
Como el nombre lo indica, hemisférica se va a referir a que es en todas las direcciones, o sea que ya no nos va a importar a qué ángulo se encuentra con respecto a un eje determinado, pero la parte de espectral nos dice que sí nos va a importar en qué longitud de onda se presenta esta emisividad. Pues la definiríamos de la siguiente manera. Yo la definiría como la emisividad hemisférica espectral, como nada más va a depender de la longitud de onda, por eso le pongo el subíndice lambda. Así, y va a depender de la longitud de onda y la temperatura. Y va a ser igual a, como ya no me interesa el ángulo o la intensidad de radiación, porque la intensidad son propiedades cuando estoy hablando de hacia qué lugar es más intensa que hacia otros. Si suponemos que hacia todos lados es igual de intensa, nos importaría únicamente el poder de emisión de radiación de ese cuerpo. Es decir, en vez de hablar de la letra I, hablaríamos ahora de la radiación que emite el cuerpo a cierta longitud de onda, con cierta temperatura, con respecto a la radiación que emite un cuerpo negro a esa longitud de onda y esa temperatura. Por último, que sería la más generalizada o la más amplia de todas, sería la emisividad hemisférica total, que sería la relación o estaría definida como la energía de radiación emitida sobre todas las longitudes de onda en todas las direcciones, que sería, por así decirlo, toda la radiación que puede emitir el cuerpo. Sería la emisividad hemisférica total. Emisividad hemisférica total. ¿Está? Emisividad hemisférica nos dice que va a ser en todas las direcciones, por lo tanto ya no nos va a importar a qué ángulo, entonces ya no vamos a hablar de intensidad. Y con total se refiere a en todas las longitudes de onda, que se define de una manera muy simple, ¿no? Sería la emisividad que va a estar únicamente en función de la temperatura. Sería toda la radiación que emite mi cuerpo real a cierta temperatura sobre la radiación que emite mi cuerpo negro a cierta temperatura. Eso sería la emisividad hemisférica total, que representaría la razón entre la energía total de radiación emitida por la superficie y la radiación emitida por un cuerpo negro de la misma área superficial a la misma temperatura, en donde ya no nos importa ni la dirección ni las longitudes de onda. En donde la emisividad hemisférica total también la podríamos describir pues de la manera integral, ¿no? Vamos a ponerlo aquí a un ladito porque ya no tengo espacio acá al lado. La emisividad hemisférica total yo lo puedo definir como la radiación que emite en todas las longitudes de onda, por lo tanto va a ser la integración de la emisividad en cada punto, porque habíamos dicho que la emisividad va a cambiar en función de la longitud de onda y de la temperatura, entonces yo voy a tener una función de emisividad para cada punto que va a estar en función de la longitud de onda y la temperatura, que multiplica a la radiación que emite el cuerpo negro en función de la longitud y de la temperatura. Un diferencial de longitud de onda sobre toda la radiación que emite mi cuerpo negro en función de la temperatura, que habíamos dicho por la ley de Stefan-Boltzmann, que era sigma, que era la constante de Stefan-Boltzmann, por la temperatura a la cuarta potencia. Es decir, la emisividad hemisférica total es toda la radiación que emitiría un cuerpo negro, que es este elemento de aquí, que multiplica a la fracción que lo está disminuyendo, que sería la emisividad en cada punto. Yo tendría una radiación de cuerpo negro a cierta longitud de onda y tendría una emisividad a cierta longitud de onda, desde la longitud de onda 0 hasta la longitud de onda infinita, sobre toda la radiación que emite mi cuerpo negro, ¿no?
Y esa sería la emisividad hemisférica total. Sin embargo, para llevar a cabo esta integración sería necesario conocer la función de emisividad correspondiente a este elemento de aquí. Habíamos dicho que la emisividad varía con respecto de la temperatura y varía con respecto a la longitud de onda, entonces necesitaríamos tener una función, ¿no? La emisividad, que como lo hemos puesto, la emisividad estaría en función de cierta longitud de onda y temperatura, pudiera ser, qué sé yo, a 5 longitud de onda a la cuarta más 17 temperatura para un cuerpo en específico, para otro puede que sea una ecuación senoidal o un conjunto de senoidales, tangentes, raíces, potencias, exponentes, logaritmos y todo eso. Entonces, para cada cuerpo sería completamente muy complejo de analizar, lo que lo convierte en una integral muy compleja y se tiene que resolver con aproximaciones mediante métodos numéricos. De nuevo, ¿verdad? Al igual que en el tema anterior, que se utilizaban métodos numéricos para aproximar la función de radiación de cuerpo negro. Sin embargo, se puede resolver de una manera más fácil si se divide el espectro en un número suficiente de bandas de longitudes de onda, suponiendo que la emisividad va a permanecer constante sobre cada banda, lo que resultaría muy conveniente a cambio de una pérdida en la exactitud. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En vez de considerar que yo tengo mi ecuación, ¿no? Aquí mi ecuación de emisividad, que va a estar en función de la longitud de onda y la temperatura, yo lo supondría de esta manera, ¿no? Si yo tengo una siguiente emisividad en función de la longitud de onda, que sería la línea roja, que sería la emisividad en función de la longitud de onda. Si se fijan, pues puede tener cualquier forma, ¿no? Este es una al azar. Puede tener cualquier forma, se puede aproximar a una senoidal, a una tangente, a un logarítmico, un Euler, un logaritmo natural, lo que sea. Y yo puedo establecerlo que de ciertas longitudes de onda a ciertas longitudes de onda, o sea, en una banda, por ejemplo de 0 a lambda 1, va a aproximarse a un promedio, algo que yo lo puedo considerar constante. De lambda 1 a lambda 2, pues tiene su variación, pero yo lo puedo considerar como si tuviera un valor constante también, en un punto ahí promedio aproximado, y de lambda 2 hasta el infinito, dependiendo de qué forma tenga mi ecuación. Yo lo puedo aproximar como un tercer valor de emisividad dentro de ese rango de longitudes de onda. Entonces yo podría aproximar que la emisividad estaría definida en intervalos, en donde yo podría decir que la longitud de onda, que la emisividad en función de la longitud de onda estaría compuesto por distintas emisividades, una emisividad 1 que sería constante, una emisividad 2 que sería constante y una emisividad 3 que también sería constante, donde esta emisividad, o sea, qué porcentaje de radiación emite con respecto al cuerpo real, va a aplicar solo para ciertas longitudes de onda. En este caso aplicaría desde 0 hasta lambda 1. En este caso aplicaría desde lambda 1 hasta lambda 2. Y en el tercer caso aplicaría desde lambda 2 hasta el infinito, ¿no? O sea, se aplicaría por intervalos. Entonces la emisividad promedio o la emisividad hemisférica total la podríamos definir como una función de la radiación de cuerpo negro de la siguiente manera. La función de radiación de cuerpo negro la habíamos encontrado a partir de la relación entre la radiación que emitía mi cuerpo con respecto a la del cuerpo negro, de la siguiente manera, ¿no? Mi emisividad hemisférica total yo la podría definir como mi emisividad 1 por la integral desde 0 hasta lambda 1 de la radiación de mi cuerpo negro en términos del lambda y la temperatura por el diferencial de la longitud de onda sobre la radiación del cuerpo negro a esa temperatura, más la emisividad en el segundo punto en el otro intervalo desde lambda 1 hasta lambda 2 de la misma función de radiación de cuerpo negro a cierta longitud
en función de la longitud, perdón, y de la temperatura por un diferencial de longitud de onda con respecto a toda la radiación del cuerpo negro, más la tercera emisividad, en caso de que tuviéramos más, pues serían más, desde la longitud de onda 2 hasta el infinito de la función de radiación de cuerpo negro en términos de la longitud de onda y la temperatura por un diferencial de longitud de onda sobre toda la radiación que emite mi cuerpo negro. Que si se fijan, esta ecuación de aquí es lo mismo que esta ecuación de acá, además que yo aquí incluía a la emisividad como una función. Entonces, como ahora voy a tener tres emisividades, voy a tener tres ecuaciones, ¿no? Una emisividad constante desde 0 hasta lambda 1, otra emisividad constante desde lambda 1 hasta lambda 2 y otra emisividad constante desde lambda 2 hasta infinito. ¿Sí? Donde estos elementos de aquí, toda la radiación que emite un cuerpo desde 0 hasta lambda 1 con respecto a toda la radiación que emite en todas las longitudes de onda, era lo que habíamos definido como la función de radiación. Era lo que habíamos definido como la función de radiación del video anterior, función de radiación. Habíamos dicho que la función de radiación de lambda 1, por ejemplo, iba a ser la integral desde 0 hasta lambda 1 de la función de la radiación que emite mi cuerpo negro en función de la longitud y la temperatura por el diferencial de longitud con respecto a toda la radiación que emite ese cuerpo negro en todas las longitudes de onda a esa temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Mi emisividad se va a convertir, mi emisividad a cierta temperatura se va a convertir en la emisividad 1 o mi primera emisividad constante por la función de radiación de cuerpo negro a mi longitud 1 en cierta temperatura más mi emisividad 2 por la función de radiación desde una longitud 1 hasta una longitud 2 cierta temperatura más mi emisividad 3 por la función de radiación de cuerpo negro desde mi longitud de onda 2 hasta el infinito a cierta temperatura. ¿Sale? Y ya que la radiación es un fenómeno muy complejo en sí mismo, las consideraciones de la dependencia de las propiedades con respecto a la longitud de onda y la dirección, pues lo hacen todavía mucho más complejo, ¿no? Entonces, pues lo que se hace es utilizar aproximaciones en los cálculos de la radiación. Por ejemplo, si un cuerpo no varía la emisividad en función de la dirección, como habíamos mencionado ahorita, ¿no? En estas ecuaciones, cuando un cuerpo no nos interesa la dirección, que serían las hemisféricas, le vamos a llamar una superficie difusa. Y si no varía en función de la longitud de onda, que serían las totales, por ejemplo, se le va a llamar un cuerpo gris. Por lo tanto, la emisividad de una superficie gris y difusa sería la emisividad hemisférica total. Es decir, esto de aquí. Si yo tengo una superficie real, en una superficie real, la emisividad con respecto a la dirección no es constante. Y la emisividad con respecto a la longitud de onda tampoco es constante. Es decir, la emisividad varía en todo momento. En una superficie difusa, la emisividad no me va a importar, o vamos a decir que es constante o que no varía con respecto a la dirección. En una superficie gris, la emisividad no va a variar o va a ser constante con respecto a la longitud de onda. O sea, sin importar qué longitud de onda yo ponga, voy a decir que mi emisividad es la misma. Y en una superficie gris y difusa, yo voy a tomar tanto la emisividad constante con respecto a la longitud de onda, como la emisividad constante con respecto a la dirección a la cual se esté moviendo, que sería la emisividad hemisférica total, ¿no? Que es esta de la cual estamos hablando. ¿Por qué? Porque estamos considerando a las emisividades como constantes en ciertos puntos. En donde, pues aquí hay unos ejemplos, ¿no? de rangos de emisividades, porque varían dependiendo de la temperatura y la longitud de onda. Para ciertos materiales, para metales pulidos, la emisividad va desde 0 hasta 0.2, es decir, que no se aproxima en nada a un cuerpo negro.
en donde, si se fijan, por ejemplo, el carbón está muy aproximado a un cuerpo negro, o la vegetación, el agua y la piel se aproximan mucho a, a un cuerpo negro, ¿no? De que absorben prácticamente toda la radiación que reciben. ¿De qué manera podemos ver esto de una forma más sencilla? Pues con un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a trabajar con un ejemplo acerca de la emisividad, que sería este ejemplo aquí. También está muy sencillo y es muy parecido a lo de radiación de a la función de radiación de cuerpo negro. Entonces, se me hace que aquí me va a faltar, ok. Metan un segundo, me faltó agregar una imagen. Voy a poner aquí en corto. ¿Qué sería esta? Es que lo tenía en el problema anterior, pero quité porque ya era otro tema, pero lo voy a tener que seguir utilizando. Sería la tabla de funciones de la radiación de cuerpo negro. Aquí está. Y ahora sí. Vemos el problema para ver cómo se trabaja con esto de la emisividad. Dice, la función de emisividad espectral de una superficie opaca, o sea que no es transparente, a 800 Kelvin se aproxima como la figura 1230, que sería esta figura de aquí. Entonces aquí tenemos que podríamos decir, ¿no?, que la función de emisividad sería, podríamos decir que varía de esta manera, ¿no? Pero nos lo están aproximando con términos constantes a ciertas bandas, ¿no? Hasta ciertas longitudes de onda. Que esa variación que me ponen, pues está descrito aquí. Aquí. Serial. Que mi emisividad en función de la longitud de onda, yo voy a tener una emisividad constante de 0.3 aproximadamente, desde una longitud de onda de 0 hasta una longitud de onda de 3 micrómetros. Voy a tener una emisividad constante de 0.8 desde 3 micrómetros hasta 7 micrómetros. Y voy a tener una emisividad de 0.1 constante desde 7 micrómetros hasta el infinito, ¿no? Nos pide determinar la emisividad promedio y todo el poder de emisión, que sería la emisividad hemisférica total, y el poder de emisión sería cuánta radiación emite con respecto al cuerpo negro, ¿no? Que tendría que ser un valor menor a todo lo que emite el cuerpo negro, porque el cuerpo negro emite pues de manera perfecta, ¿no?, con una emisividad de 1. Entonces lo primero que tenemos que hacer para encontrar la emisividad promedio, retomando, habíamos mencionado que la emisividad promedio sería la integral desde 0 hasta el infinito de la función de emisividad, que multiplica toda la radiación que emite mi cuerpo negro en función de la longitud de onda y la temperatura para un diferencial de longitud de onda con respecto a toda la radiación que emite mi cuerpo negro a cierta temperatura, en donde yo no voy a tener una función para la emisividad, yo voy a tener emisividades constantes para ciertos rangos, es decir, mi emisividad promedio va a ser mi emisividad 1 por la integral desde 0 hasta la longitud de onda 1 de la radiación de cuerpo negro a cierta longitud de onda en función de la longitud de onda y temperatura por un diferencial de longitud de onda con respecto a toda la radiación que emite el cuerpo negro hacia esa temperatura, más la segunda emisividad desde lambda 1 hasta lambda 2 de la misma radiación de cuerpo negro por el diferencial de longitud de onda sobre toda la radiación que emite el cuerpo negro. Aquí lo voy a poner bajito porque no me cabe. La tercera emisividad en mi otro rango, que sería desde lambda 2 hasta el infinito de la radiación de mi cuerpo negro en función de la temperatura y de la longitud de onda por un diferencial de longitud de onda sobre toda la radiación que emite ese cuerpo negro a esa temperatura, ¿no?, en todas las direcciones. En donde habíamos mencionado que estos elementos de aquí
los vamos a cambiar por las funciones de radiación, en donde la función de radiación es qué porcentaje corresponde a esta banda de aquí con respecto a todo el espectro desde 0 hasta infinito. Entonces, mi emisividad promedio va a ser la emisividad constante para mi rango 1, que estaría en la función de radiación de cuerpo negro de lambda 1, más mi segunda emisividad por la función de radiación de cuerpo negro desde lambda 1 hasta lambda 2, más mi tercera emisividad, mi función de radiación de cuerpo negro desde lambda 2 hasta el infinito, ¿sí? En donde lo que yo necesito conocer son las funciones de radiación de cuerpo negro de lambda 1 y de lambda 2 únicamente. La del infinito sería 1, porque si yo tomo todos los valores desde 0 hasta el infinito, toda la radiación sería el 100%, ¿no? Como habíamos visto en el video anterior. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo primero tengo que encontrar la función de radiación de cuerpo negro de lambda 1 y la de lambda 2. Para encontrar la función de radiación de cuerpo negro, yo necesito encontrar el producto de lambda 1 por la temperatura. Lambda 1 vale, aquí lo tengo, ¿no? Mi primer lambda y mi primera longitud de onda va hasta los 3 micrómetros y la temperatura es de 800 Kelvin. Entonces serían 3 micrómetros por 800 Kelvin. 3 por 800 da 8 y 8, 16, 24, 2400 micrómetros Kelvin. Y ese sería el producto de mi primera longitud de onda por la temperatura. Entonces, a ese producto de longitud de onda y temperatura le va a corresponder una función de radiación, o sea, qué porcentaje de toda la radiación corresponde a esa longitud de onda en específico. ¿Cómo la encontramos? La encontramos verificándolo en la tabla. Yo me voy aquí a la tabla que agregué ahorita, que era la del video anterior. Se me había olvidado ponerla y yo busco los valores. Tengo 1000, 1200, 2000, 2200, 2400. En este caso no necesito interpolar. El porcentaje de radiación que le corresponde a 2400 es de 0.140256. Entonces lo voy a anotar aquí. Mi función de radiación de cuerpo negro para esa longitud de onda desde 0 hasta esa longitud de onda sería 0.140256. Y luego tendría que encontrar la función de radiación de cuerpo negro hasta mi segunda longitud de onda. ¿Qué porcentaje de radiación le corresponde desde el 0 hasta mi segunda longitud de onda? Para eso primero tendría que encontrar el producto de la longitud de onda por la temperatura, donde la longitud de onda que tengo, la segunda sería 7 micrómetros. Entonces yo tendría aquí 7 micrómetros por 800 Kelvin. 7 por 8 es 56, entonces sería 5600 micrómetros Kelvin. Si yo me voy a la tabla y busco en 5600, aquí tengo a 5600 le corresponde .701046, o sea, a esa segunda longitud de onda yo tendría el 70% de toda la radiación de mi cuerpo negro. Si yo me voy aquí, mi segunda función de radiación de cuerpo negro a mi longitud de onda 2 sería 0.701046, es decir, el 70%. Y pues con eso sería suficiente para encontrar la emisividad promedio o la emisividad hemisférica total.
La emisividad hemisférica total, lo voy a poner aquí de nuevo con el color negro, la emisividad hemisférica total va a ser la emisividad 1, en donde la emisividad 1, ¿cuánto vale? 0.3, la segunda vale 0.8 y la tercera vale 0.1, para no volver a subir. El valor sería 0.3 por la función de radiación 1 desde 0 hasta lambda 1, que sería 0.140256. 0.140256 más mi segunda emisividad, que vale 0.8, por todo el porcentaje de radiación que está comprendido entre mi longitud de onda 1 y mi longitud de onda 2, que sería 0.701046 menos 0.140256 más la tercera emisividad, que vale 0.1, que multiplica a la función de radiación de cuerpo negro desde mi segunda longitud de onda hasta el infinito, en donde hasta el infinito el porcentaje de radiación sería el 1 completo y en mi longitud de onda 2 sería 0.701046. ¿Sale? Si ustedes realizan esa operación, que es una operación muy sencilla, son puras multiplicaciones, sumas y restas, les debería de quedar 0.5206. Es decir, yo puedo considerar que la emisividad de mi cuerpo es de 0.3 en este rango de longitudes de onda. Yo puedo considerar que la emisividad es de 0.8 en este rango de longitudes de onda, y yo puedo considerar que la emisividad es de 0.1 en este rango de longitudes de onda. Sin embargo, con respecto a todas las longitudes de onda, yo puedo considerar una emisividad promedio de 0.5206. Es decir, que mi cuerpo opaco, mi cuerpo real, entre comillas, porque todavía está muy idealizado, va a emitir solo el 52.06% de todo lo que emita un cuerpo negro perfecto, un cuerpo negro idealizado. Donde este de aquí sería, este valor de aquí sería la emisividad hemisférica total o emisividad promedio. ¿Sí? Que sería lo primero que nos pide el problema, ¿no? Lo primero que nos pide es determine la emisividad promedio. ¿Cómo la encontramos? A partir de las funciones de radiación que obtenemos a partir de lo que habíamos definido como función de radiación, tomando en cuenta que la emisividad no es una función, son valores constantes entre ciertos intervalos de longitudes de onda. Y aplicando los mismos conceptos que utilizamos en función de radiación, que es encontrar los valores en la tabla a partir del producto de longitud de onda y temperatura. Y de una manera muy sencilla, para encontrar el poder de emisión o la energía que emite, ¿verdad?, mi cuerpo, habíamos mencionado, voy a poner con color negro, el poder de emisión que sería E va a ser igual al poder de emisión de un cuerpo negro a determinada temperatura por la emisividad promedio. Es decir, el poder de emisión o toda la radiación que va a emitir mi cuerpo va a ser el poder de emisión de cuerpo negro, que sería, lo encontramos a partir de la ley de Stefan Boltzmann, que es sigma por temperatura a la cuarta, y la emisividad promedio pues ya lo encontramos, ¿no? En donde hay que recordar que sigma es la constante de Stefan Boltzmann, tiene un valor de
5.670373 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Entonces, el poder de emisión o la emisión que tendría este cuerpo opaco, este cuerpo gris y difuso, porque lo tomamos en cuenta con todas las longitudes de onda y en todas las direcciones, que fue un cuerpo gris difuso, sería su poder de emisión 5.670373 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta, que multiplica la temperatura, que son los 800 Kelvin, 800 Kelvin a la cuarta, que multiplica la emisividad, que es valor dimensional, que es un porcentaje prácticamente, 0.5206. Entonces todo este elemento de aquí sería lo que emitiría mi cuerpo negro, el perfecto, el idealizado, que da un valor de aproximadamente 23.225. Poner ahí unas décimas, watts sobre metro cuadrado. Entonces, el poder de emisión que va a tener mi cuerpo real a cierta temperatura sería esos 23.225 watts sobre metro cuadrado por 0.5206. Es decir, el poder de emisión real de este cuerpo gris, la radiación que emite este cuerpo que ya no es perfecto, va a ser de 12.091 watts por metro cuadrado. ¿Sí? Sería el poder de emisión. Poder de emisión real. Como habíamos visto, el poder de emisión va a ir variando dependiendo de la longitud de onda y de la temperatura, al igual que la emisividad. Entonces tenemos que encontrar una emisividad promedio para toda esa función, que se encuentra a partir de toda la emisividad que yo tengo a lo largo de cada longitud de onda y a cierta temperatura con respecto a toda la radiación que emite mi cuerpo a esa temperatura en todas las longitudes de onda. Como no hay una función de emisividad, yo le tengo que poner valores constantes a ciertos intervalos. Al momento de encontrar esa radiación en un intervalo con respecto a toda la radiación de todas las longitudes de onda, yo estoy hablando de la función de radiación, que es qué porcentaje de radiación corresponde a ese intervalo, a esa banda. Y de esa manera yo puedo encontrar la emisividad promedio, que es una aproximación que está en términos de los métodos numéricos y aparte está en términos de considerar la emisividad como constante en ciertos puntos, ¿no? Por lo tanto hay una pérdida ahí de exactitud en mi análisis, pero pues es para simplificarlo muchísimo, ¿no? Se tendrían que hacer todo por computadora prácticamente para encontrar estos valores. El punto es que se entienda qué es a lo que se refiere esto, o qué es la emisividad, ¿no? La emisividad es, como habíamos dicho al inicio, representa la razón entre la radiación emitida por una superficie dada y la radiación emitida por un cuerpo negro, donde la radiación que emitiría realmente este cuerpo gris sería de 12.091 y toda la radiación que emite mi cuerpo negro serían de 23.225 watts por metro cuadrado. ¿Sale? Eso sería todo con respecto a la emisividad. Intenten el problema y cualquier duda que tengan, pues ahí me la comentan, ¿no? Para esto es necesario
haber entendido más o menos cómo iba lo de función de radiación de cuerpo negro, que es algo muy sencillo. Entonces ahí nos vemos. Hasta luego y